Presenta el doctor Roberto Paglia, jefe del servicio de salud mental pediátrica, se llama así, ¿no? Sí. El hospital italiano, él es psiquiatra infanto-juvenil, pediatra también. Fui pediatra, sí. Y bueno, me dijiste que Hasta ahí, alcanza, ¿no? sí. Bueno, gracias por la invitación. La idea es hacer algo dialogado, ¿no? Traje las Filipinas como disparadores de pensar la farmacología en niños, que ustedes saben que es un tema bastante rígido. ¿Son todos psiquiatras? Sí. Perfecto. Ustedes saben que dentro de la medicina nos pasan cosas muy locas a los psiquiatras. Por la historia misma de la psiquiatría, los médicos nos ponen fuera de la medicina. Si ustedes ven, por ejemplo, en muchos hospitales, psiquiatría siempre está al fondo a la derecha, fondo a la izquierda. Ahora nosotros estamos en el tercer piso al fondo, psiquiatría adulta está al fondo de la planta baja del hospital y a la izquierda. Los servicios de salud mental o de psiquiatría, para la medicina somos gente rara, digamos, básicamente. Y para los psicólogos también somos gente rara, porque no terminamos de ser ni chicha ni limonada. Entonces, estos son los problemas que tiene la psiquiatría, porque todavía en niños, en adultos sí tiene otras identidades, tal vez no las más felices, pero en niños es como un híbrido todavía el psiquiatra infanto-juvenil, donde no se sabe bien qué hace y qué no hace. Por ejemplo, esto es tan así que en el ministerio, que ahora estamos viendo, incluso con API, yo soy vicepresidente de API, ahora que es la Asociación de Psiquiatría Infantil, y con APSA, que también soy miembro de APSA, estamos viendo la acreditación de residencias. Y cuando nos reunimos con el técnico, le costaba entender que psiquiatría infanto-juvenil podría tener una pata de prevención y de APS. Nos miraban, no, pero ustedes no ven. No, esperá, eso es una parte. La psiquiatría puede haber pacientes graves, pero también se dedica a que los pacientes traten de no llegar a ser graves. O sea, en la medida posible, uno de los ítems es la intervención temprana. Todo eso más o menos va circulando. Con lo que es medicación, así como la gente en general, si uno va a cualquier hospital general, no tal vez en un hospital pediátrico, el pediatra siempre es más purista con el no medicar. Si uno va a un hospital general, el paciente se ofende si no lo medica. Va a la guardia, no medica, no sabe nada, no me dio nada. ¿Sí? Ahora, si llegaste al psiquiatra, te da algo y siempre piensa que estoy loco. ¿No? Digamos, la percepción de la gente es absolutamente inversa a lo que pasa en el resto de la medicina. Y es más, para muchos no se entiende, y porque es verdad que no se entendió hasta hace mucho, por qué o para qué se medicaba. Era como un evento intuitivo. Ahora hay más desarrollo científico, más desarrollo tecnológico, más desarrollo científico, y se sabe un poco más de por qué uno puede llegar a medicar. Hasta hace no mucho tiempo, y hablo de los 80, uno medicaba porque más o menos sabía que el remedio andaba, y de hecho los primeros psicofármacos fueron encontrados por azar. Ustedes saben que así como todo el mundo ha tomado y sus hijos han tomado y sus nietos tomarán Benadryl, ustedes saben que el Benadryl es la madre de los psicofármacos. De ahí parten tanto la clorpromacina como el senapleactil, que todavía existe, y el anafranil, el tofranil, que es la imipramina, que ya se usa muy poco, pero de ahí parte la farmacología moderna prácticamente. Entonces, es todo un proceso muy nuevo, porque se empezó medicando sobre bases empíricas y recién con los fármacos de diseño arrancamos hace 20 años. O sea, en la historia de la medicina esto es nada. Entonces, una de las cosas que hay que entender es que cuando uno utiliza un psicofármaco, lo utiliza por algo, para algo, con un objetivo. Más vale. Pero igual que en la medicina, nadie tendría que medicar por las dudas, ni porque sí,
y porque me parece. Uno tendría que medicar porque supone que hay un padecimiento, llámese como se llame, que el medicamento puede aportar a la mejoría de ese padecimiento. Y ni siquiera la curación, por eso, ya lo decía San Antonio, el médico raramente cura, en general acompaña, pocas cosas se curan. A veces la gente pide que el psiquiatra uno dé un remedio para que el chico se cure. Y uno sabe que no se cura, sabe que modera signos y síntomas que lo alteran, o que alteran su vida diaria, pero de ahí a que se cure, la verdad, digo, los médicos lo sabemos, que pocas cosas se curan. Se cura la gripe sola, se cura la angina pultácea con antibióticos, después el resto de los procesos más crónicos, más conocidos como enfermedades, se van compensando, se van mejorando. Los cirujanos son los únicos que curan porque te sacan el pedazo enfermo, lo tiran y dicen, listo, ya no tenés más problemas. Si ese pedazo es la pierna derecha, bueno, dice la pierna derecha, bueno, el problema se curó. ¿Se entiende la lógica? En cambio, en niños es otra lógica, no es una lógica que ni siquiera podamos compartir con los de adultos. Otro tema que vamos a ir hablando es acerca de la ley de salud mental, que nos trae algunos beneficios y algunos problemitas también, especialmente un poco lo que hablamos con Julián cuando hay un proceso en curso, no es un tema cerrado ya. Y si bien la ley en muchos párrafos se encarga de decir que quiere salir del paradigma del paternalismo médico, ahora nos cambió el paternalismo del abogado del Consejo de los Derechos. El abogado te puede decir, no, el chico no se trata, o el chico se interna, o el chico está bien, o el chico está mal. Entonces, cambiamos paternalismo. Y encima, los abogados todavía, muchas veces, los que están acá lo saben, porque los padecen igual que nosotros, que muchas veces ni siquiera entienden que es un niño, ¿no? Me remito al fallo de La Plata, donde decían que el chico era gay a los 6 años, y que como estaba crónicamente abusado, bueno, estaba acostumbrado, no es tan problemático. Digamos, desde nuestro punto, una aberración desde donde se la mire, pero hubo un señor juez abogado, y no un junior, un señor grande, que obviamente ese señor o leyó sin mirar, cosa que no sería rara, o no entiende lo que es un chico. Entonces, esto también es otro de los problemas que tenemos a la hora de dar tratamientos que son controversiales cuando la familia, obviamente, es parte del problema, y la justicia todavía no llega a entender o estar capacitada para entender cuál es el problema. ¿Se entiende esto? Porque si el abogado me pregunta a mí, ¿tenés que internarlo? Y yo creo que sí. ¿Pero y por qué? Porque quiere matarse. ¿Pero tiene riesgo cierto inminente? Yo no tengo el búho, la bola de cristal para saber si va a tirarse en riesgo cierto e inminente, ya y ahora. A veces sí lo tenemos, a veces, en general, tenemos alto riesgo de, pero muchas internaciones a veces son por el alto riesgo de, aunque no sea inminente. Pero digamos, vamos a ir discutiendo esas cosas también. Y si el riesgo solamente es el cierto o inminente, o es el riesgo que conocemos de otros chicos, que de golpe un chico psicótico, aislado en su casa hace 3 meses, no es ni cierto ni inminente, o es cierto pero no es inminente. Pero nada, el chico dice que él está porque Dios se lo pide. Son situaciones que son complejas y la ley ahí nos deja también en un mitad de camino. Vamos a hablar del consentimiento y algunas cosas de técnicas. En general, cuando se habla de medicación se piensa en esto. Ahora, ¿todo es medicable? No. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo que para medicar vamos a tener 2 grandes cuestiones previas a definir la medicación. La primera cuestión es si uno tiene un diagnóstico operativo del paciente. ¿Qué quiere decir? No quiere decir TCM siquiera. Quiere decir, el chico está en estado psicótico, el chico está en estado suicida, el chico es un chico autista que en excitación psicomotriz.
no hace falta tener el diagnóstico definitivo, porque sabemos que los chicos cristalizarán los diagnósticos cuando sean adultos. Entonces, nosotros tenemos el diagnóstico de hoy, no el de mañana. De vuelta porque no podemos ser futuristas. Pero sí tenemos que saber en qué rubro nos estamos manejando. Porque muchas veces el diagnóstico no tiene que ver con el tratamiento farmacológico. El gran ejemplo es el trastorno de conducta alimentaria. Donde el trastorno de la conducta alimentaria, lo primero que hay que ver es que no esté bradicárdico. Si la piba está bradicárdica, hablamos de otra cosa. Si la piba está excitada y bradicárdica, tratamos la excitación, no, tratamos la bradicardia. O sea, vamos por otro lado. ¿Se entiende? Y tal vez tratamos a una chica anoréxica, la excitación, o la depresión, o la ideación suicida, o la ansiedad, o nada. Entonces, el diagnóstico no siempre va al problema que nosotros tenemos que tratar. Y es lo que les decía antes con un paciente alucinado. A todos los vamos a medicar, y en general sí, porque sabemos que la medicación, al frenar el proceso alucinatorio, baja varios riesgos. Ahora, es distinta la medicación del alucinado, que la voz le dice, Dios me está mandando que los mate, al que dice, quédate ahí a esperar que la vida surja. Son dos chicos totalmente distintos. Uno es el que tiene riesgo de excitación psicomotriz, en serio, que no es relativo, es literal. Si la voz dijo, matá, puede matar, cortate, puede cortar. Digo, si alguien fue alguna vez al borde, como ya no está lleno de estos candidatos que no le creían, pensaban que era un chiste, se pilló a 3 o 4. Entonces, ahí nos cambia el objetivo y nos cambian los tiempos también. Y el tiempo de la medicación, en que uno establece la medicación, es muy importante. Es muy distinto en la guardia, es muy distinto en el consultorio. ¿Sí? Es muy distinto cuando tenés recurso terapéutico que cuando no tenés. Yo personalmente pienso que uno jamás debería medicar sin recurso psicoterapéutico, concomitante. Ahora, viene el que está en Zárate y me dice, che, pero vive a 35 kilómetros de Zárate y no puede venir. Lo medicarás y veremos qué podemos armarle cerca de la zona. ¿Se entiende esto? Digo, pero el criterio básico es que uno no medica, sino lo hace en el contexto de un tratamiento psicoterapéutico. Agresividad y violencia es uno de los fenómenos más controversiales, después vamos a ver, y esto que les decía, el riesgo cierto o inminente. Si uno espera el riesgo cierto o inminente, vamos a estar trabajando con pacientes en un grado de riesgo altísimo. Uno tiene que tratar de llegar antes del riesgo cierto o inminente. Y que el riesgo cierto o inminente sea, bueno, el que vino de la calle, que uno no sabía, pero no el que uno estuvo tratando, porque a veces pasa que el paciente estuvo en tratamiento y todo el mundo pensó que era una expresión subjetiva lo que estaba diciendo de matarse. Digo, sabemos que si uno va a hacer una estadística de todas las personas que tienen ideas de muerte, no puede internar a media ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ahora, el tema es cuando hay clínica relacionada a suicidabilidad. Ahora, en un tratamiento esto no debería escaparse. Y a veces se escapa. Estos son los que tenemos que tratar de reflexionar para evitar llegar al riesgo cierto inminente. Porque cuando ya está quemado, está quemado. O sea, ahí ya estamos trabajando con el problema y con las secuelas que tiene siempre trabajar en una situación crítica, que nunca es la más prolija ni la más ideal, ni la que el paciente va a recordar con más alegría. Entonces, vamos a las cuestiones más técnicas. Parte de lo que tiene que ver con la medicación y que se sabe, se supone, tiene que ver mucho con todo lo que es la cuestión neurocientífica que fue desarrollándose en los últimos tiempos, dejando creo que son hipótesis, que se van corroborando, y se supone que son bastante posibles que sean así. No estamos hablando de una verdad absoluta. Sí sabemos que uno de los problemas que tenemos que tener los que hacemos niños y tener cuidado es cómo impactan los psicofármacos en el neurodesarrollo. Porque esto en sí no se sabe. Se supone que son poco complicados cuando uno hace la ecuación riesgo-beneficio.
Entonces, en un paciente esquizofrénico de 10 años, bueno, yo tengo un paciente, ahora tiene 12 años y tiene, cuando yo lo empecé a ver en febrero, tenía voces de comando. ¿Sí? Con un primer intento de suicidio por ahorcamiento a los 5 años, con un proceso alucinatorio que le decía que un mandato, con un segundo intento de suicidio que lo atajaron del balcón a los 10 años y con voces de comando que ahora ya son hacia afuera. A ver, en el riesgo-beneficio, y yo voy a tratar de proteger que ni se mate, ni mate al hermano, ni mate a la madre, y que, bueno, tratar de usar la menor cantidad de medicamentos posible y los que sé que son menos negativos al neurodesarrollo o al desarrollo futuro. Entonces, bueno, es un chico que está medicado con aripiprazol, que es dentro de los antipsicóticos que hay, de los más plásticos, pero antes se hubiera medicado con haloperidol. Entonces a los 15 hubiera estado ya con los primeros síntomas extrapiramidales y a los 20 hubiera estado ya con toda la catáloga de síntomas extrapiramidales, hiperideno. Yo no sé qué va a pasar a los 20, pero digo, bueno, trato de usar un fármaco que no interfiera a largo plazo. Más problemas tenemos con los IRS, con los antidepresivos. ¿Por qué? Porque con los IRS la cuestión es que, si bien son medicamentos más buenos que la leche maternizada, tienen un problema con el neurodesarrollo. Ustedes saben que el neurodesarrollo tiene periodos de crecimiento y de poda, ¿sí? Y la poda tiene que ver con lo que no se usa, lo que ya cumplió sus funciones y se naturalmente involuciona. Y la verdad que son todos los inhibidores de recaptación de serotonina, tipo sertralina, tipo citalopram, fluoxetina, que ustedes quieran, son todos proneurogénicos. Si bien se discute que sean neurogénicos, o sea que generen nuevas neuronas, sí son protróficos. Digamos, está claro en el estrés postraumático, el hipocampo tiene 3 neuronitas así deshilachadas, se medica, el hipocampo mejora el trofismo, aumenta el número de sinapsis, aumenta, la neurona se pone más vital. Entonces, la verdad es que si alguien me pregunta, pero ¿y qué pasa con la poda? La verdad, no sé. Digamos, es una de las grandes dudas que qué va a pasar con esos pacientes, que obviamente uno los medica por algo, ¿no? Pero digo, ahí nos queda esa duda sobre el neurodesarrollo. Obviamente con las benzodiazepinas que nosotros no usamos tenemos lo mismo, ¿no? No solo por lo adictivo, sino por los efectos sobre memoria. Son los grandes problemas de las benzos, por lo cual no se usan en chicos. El otro problema es el ambiente, que la verdad, cuando uno lee papers que vienen de afuera, están buenos, ¿no? Porque la verdad que los tipos consiguen todo de todo, tienen algunos problemitas después, como tener que explicar por qué un gemelo lo criaron en los Ohio y el otro en Florida y nadie se enteró. Pero bueno, esos son detalles metodológicos menores, digamos. Pero digo, el ambiente es muy importante, porque el fármaco tiene altísima relación con el ambiente. Tiene que ver, primero con la familia, si es una familia farmacofílica o no. Ustedes saben que la familia farmacofílica es, me duele esto, toma esto, me duele otro, toma otro. Abundan en todos los medios sociales. Entonces, eso es un primer tema. El segundo problema, obviamente, hoy hay que ver si son adictos o no. No sea cosa que le des un remedio que después lo canjea por otro, ¿no? Ustedes saben que las pastillas del abuelo no se llama así porque sí, se llama así porque los primeros canjes de abuso de sustancias son con las pastillas del abuelo. Sartán, Reindón en su momento. Entonces, ¿qué cuidados tiene la familia? El otro polo es la familia negadora. No hace falta, ¿para qué? ¿Por qué es importante? Porque si la familia es farmacofílica y uno da 1 miligramo de algo y tal vez le vaya dando así como con el pimentón un poquito más porque hoy está un poco más alterado con los mejoradores tradicionales, y en lugar de darle 10 como ayer se fue de fiesta y está cansado y le doy 20 para compensarlo un poco. Esto es una macana, ¿sí? Los fenómenos compensatorios que dan las familias a los fármacos. Y del otro lado,
la otra familia dice, y mejor no le doy tanto por las dudas, mejor le doy un poquito menos. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que saber es si, dónde estamos parados en un tratamiento. Y si la familia nos miente, nos engaña y nos oculta, como pasa, les diría, en un 70% de los casos, después de años que dicen, ¿sabe qué? No le estoy dando así la medicación. Y después que pacientes que vos tenés buena transferencia y andan bien. Bueno, 1000 veces pasa esto. Entonces, uno se basa mucho en la familia, entre el cuidado de la medicación, que esté guardada, por ejemplo, como que no den de más, que no den de menos, porque si no, nosotros empezamos a pensar en falso. Nosotros le damos 1 miligramo, decimos, con eso tiene que estar bien. Se durmió. Bueno, denle 0,5. Resulta que no se durmió, porque se durmió porque te dicen que se durmió para que le bajes. Digo, esto es una de las cosas ambientales que uno tiene que ver. Y el otro tema que también es muy importante de considerar es la estigmatización del chico en cuanto al manejo del fármaco. Y la estigmatización tiene una gran pata social. Ustedes saben que en los colegios hace, ahora un poco menos, ya están un poco más calmos, pero en la década del 2000 estaban enloquecidos pidiendo medicar a todos los pibes. Con el ADD era todo ADD, todo pibe que tosía 2 veces, se movía, seguía una mosca, eran todos déficit de atención. Entonces, eso también influye. Si lo medican, en qué se medica, cómo se maneja la privacidad con el chico, con la familia, con la escuela. No sé si los que trabajan en el hospital deben recibir periódicamente. Solicito informe detallado del diagnóstico del niño, firmado Josefina Pérez, directora. Escúchame, ¿qué te interesa el diagnóstico completo? Y privado también. Sí, sí. Claro, el diagnóstico es privado, no es de No, no, en privado también pasa. En privado también, sí, sí. Claro. Digo, ¿cuál es la información que uno tiene que dar con esto? Le tiene que decir si está medicado, ¿no? Digo, la verdad que es un tema de confidencialidad que ahora es legal también, porque la ley de habeas data también te pone en la confidencialidad del paciente mientras no haya ningún tipo de riesgo. Y la verdad que un chico que está medicado por algo que no implica riesgo para sí o para terceros, es una cuestión de los padres que tienen que decir ellos si quieren o no. Y el colegio debería respetar si uno dice o no, igual que si uno pone un diagnóstico detallado como te piden o no. Yo no le voy a hablar al colegio de la fantasía del chico. Porque atenta contra la privacidad y aparte que con el colegio no le interesa en lo más mínimo qué fantasía tiene el chico. ¿Se entiende esto? Porque el colegio eso no lo va a trabajar, tiene que trabajar lo pedagógico, lo social, y no tiene por qué meterse en las cuestiones puramente psi y puramente privadas. Sí, y una cosa más, Roberto, que es la accesibilidad al medicamento. Sí. Que eso se ve sobre todo en los hospitales públicos. ¿No? Las familias, estos medicamentos tienen un precio elevado, se hacen accesible a la compra directa, y entonces son familias que tienen que venir al hospital a buscarlas, y el hospital no siempre tiene. Claro. Acá, por ejemplo, ¿cómo viene la partida? tenemos un problema específico del metilfenidato que se usa, bueno, vos después nos vas a contar más de un uso seguramente, y a veces el hospital no tiene, y eso genera también malestar, dificultades de adherencia. Claro. Bueno, porque la adherencia de golpe es un factor central. No puedes, digo, porque yo he escuchado de golpe municipios que compran, un mes tienen risperidona, al mes siguiente trifluperacina, al mes siguiente vuelven a risperidona, al mes siguiente de golpe aparece una partida de clozapina, Sí. tiene clozapina para todo el mundo. O sea, pasan estas cosas disparatadas acá. Digamos, no, cuando uno va a nivel país pasan las cosas más insólitas. Entonces, y no es lo mismo cambiar, no es lo mismo darle tofranil que darle sertralina. Y después al mes siguiente volver a cambiarle. O sea, son cuestiones técnicas y que hacen al buen funcionamiento. Porque en definitiva de lo que se trata es de cuidar el desarrollo emocional. Ese es el objetivo final. Bueno, eso más o menos es lo que estuvimos hablando. Ahora después vamos a irlo. Una de las cuestiones de la meditación que les decía esto, cuidar el desarrollo emocional. Pero uno dice, ¿cómo cuidas el desarrollo emocional con un fármaco? Es medio contradictorio.
¿Cuál es el desarrollo emocional? Se refiere... Ustedes saben que las primeras acciones de salud mental no son nuestras, no son del gremio, ¿sí? Por ejemplo, una de las primeras acciones es cuidar un embarazo saludable. ¿Qué quiere decir? Sin drogas y alcohol y con buena nutrición y en general que la señora no sea muy golpeada. Digamos, problemas básicos de salud pública. Y ahí empieza la prevención primaria en salud mental, antes de todo esto. El segundo paso es que el chico esté bien nutrido. Si el chico está bien nutrido, ya tenés un punto a favor del desarrollo cerebral. Y el tercer paso es que el chico vaya a la escuela, donde ahí tenés un polo de desarrollo social y cognitivo y una estructura que está por arriba incluso de la estructura familiar. Ahora, eso es lo que pasa antes de llegar a nuestro ambiente. Ustedes saben que para los pediatras, salud mental es como a veces dicen en la ley, y a mí medio me hincha, que dicen que es la última opción, ¿no? La última barrera. Antes de quemarlo, lo mandamos al psiquiatra, después lo tiramos en la hoguera o lo mandamos al precipicio. Y la verdad que es un error esto, porque a veces lo van peloteando con el ya va a pasar, y hagamos un prunape, y mejor ve al neurólogo, y el neurólogo de golpe le sacude medicación porque piensa que es una herida y resulta que el pibe está deprimido. Entonces, el desarrollo emocional tiene que ver con esto, con hacer la evaluación del chico, de su familia, del problema, de las cosas que van pasando, cómo son los padres, cómo es el chico a nivel cognitivo, cómo es el medio social, cómo es la vinculación. Ustedes saben que psiquiatría infantil es una especialidad de diagnóstico diferencial. No importa el diagnóstico, el tema es el diagnóstico diferencial. El diagnóstico de autismo lo hace el verdulero, que le dice, señora, ¿por qué no lo lleva al médico? Porque el pibe cada vez que viene me desarma la verdulería. Y encima tiene 5 años y no habla. O sea, no es que hay que ser un genio para hacer ciertos diagnósticos. Sí, los grises van a ser necesarios de evaluar, pero hay un montón de cuestiones que hacen a que uno cuide el desarrollo, porque los caminos que se tuercen cuando son los chicos muy chicos, después hay periodos críticos que favorecen la restitución lo más saliente posible, y después no. O sea, los que trabajan con chicos autistas saben que agarrar a un chico autista de 3 años es distinto que empezar a tratarlo a los 10. Autista a los 10 y tenés un gran problema. Autista a los 3 tenés un problema, pero te queda una serie de recursos terapéuticos del que les guste, pero que con todos que son más o menos andan. O sea, después hay otros problemas a la larga, pero digo, es muy distinto. Entonces, esto es cuidar el desarrollo emocional. Y algunos chicos medicados en el momento oportuno, también los cuidás, porque de golpe puedes hacer que con esa medicación el chico pueda trabajar en un grupo o pueda no padecer un nivel de excitación psicomotriz, por ejemplo los TEA que lo rajan, los rajan del colegio, los rajan del grupito, lo mandan a lugares inadecuados. Ustedes saben que cuanto más grave el paciente, en general, los recursos, en lugar de ser más estrictos, son más laxos. Son más estrictos de contención, pero más laxos de terapéutica. Digamos, es más fácil encontrar un grupo de 10 autistas graves que un grupo de 10 autistas de buen pronóstico. De buen pronóstico van a tener 2, 3 por grupo, pero los graves los meten así. Entonces, a veces es importante medicar en el momento oportuno para justamente prevenir los restos cognitivos, para prevenir los restos sociales, que nosotros no sabemos qué va a pasar. Uno va a decir, bueno, pero trabajás por un porcentaje de problemas de recuperación parcial, no es que como la apendicectomía. Es raro el que se tenga un problema. Vos trabajás, y bueno, y sí, pero tal vez los que vas recuperando y se pueden recuperar y van a la escuela, y bueno, la verdad que tienen una calidad de vida muy distinta a la que termina rebotando por hogares o porque, con situaciones de inadecuación social mucho más severas a largo plazo. Ese es el problema que nosotros tenemos con los síntomas que queremos medicar. Primero porque las reacciones psíquicas de los chicos son muy poco específicas. Hiperactividad, desatención e impulsividad
es diagnóstico diferencial de todo, no solo del ADD. Porque los chicos deprimidos son así, los bipolares son así, un psicótico puede ser así, un autista de alto rendimiento puede ser así. Entonces, eso es un punto complejo. Trabajamos muchas veces con un lenguaje restringido y escaso por el nivel de desarrollo, por la patología. El desarrollo simbólico es en proceso, no se consolidó, y seguro que es un objetivo consolidarlo de cualquier tratamiento. Por eso digo que no me importa solo medicarlo, sino qué más voy a hacer para que ese chico tenga desarrollo simbólico. Los chicos, ustedes saben que tienen buena percepción y mala emisión de la percepción. Yo ahora estoy viendo un chico que tiene 2 años, que los padres gente muy lúcida, buen medio socioeconómico. Teniendo el chico 1 año y medio, desaparecieron 3 semanas porque se fueron a Dubái. No le dijeron nada. Dijeron, chau querida, ya volvemos. Claro, el pibe les arrancó y empezó a llorar y tiene una agresividad con la madre. Y la madre dice, y no sé por qué, señora, porque se fue 3 semanas, no le avisó. Anda bien en el jardín. Digo, bueno, y eso, si uno obviamente la madre quería que lo medique. A usted la voy a medicar, pero hay cosas que no se medican. Pero quería medicar al pibe, no. Hay que trabajar con el chico para que restablezca el vínculo, ¿sí? Entonces, esto es como una línea muy finita, porque tal vez lo agarra un neurólogo y lo medica. Esto es lo que pasa en el mercado hoy. O lo agarra alguien que está muy apurado con muchos pacientes y también lo medica, porque el pibe estaba para medicar. Si uno no lo veía, resulta que el pibe los chicos tienen esta habilidad, que el chico cuando vino era un fenómeno. El pibe, una interacción vincular perfecta, siguió todas las consignas, jugó, guardó. Y la madre está desorbitada como diciendo, cretino, ¿cómo no mostrás todo lo salvaje que sos? Digo, mire, esto se llama problema vincular. Es un problema de relación, no de medicación. Ya le habían dicho que era DD, que había que medicar, ¿no? Digo, entonces, esto es parte de los problemas. Vamos a ir avanzando. Esto es lo que le decía antes. Fíjense, la irritabilidad. Ahora que todos los irritables son bipolares. Eso es una cansada, digamos. Eso es un paper, ¿sí? No es la realidad. Porque irritables vas a tener de todo y cada tanto un bipolar que además de estar irritable, está hipersexual, está maníaco, está megalomaníaco para el nivel de edad, no necesita dormir. Entonces ahí sí decís, bueno, es irritabilidad ligada a una manía, no porque esté irritable. Ustedes saben que ese trabajo, conocen el trabajo del síndrome, ahora lo llamaron trastorno destructivo del humor, algo así. Se llama trastorno de desregulación del humor, que lo investigaron como un pródromo de bipolaridad prácticamente, y la verdad es que no, eran todos trastornos de conducta. O sea, entonces de golpe hay que tener cuidado con lo que uno lee, porque a veces los papers tienen que coincidir. Dentro de la línea de desregulaciones. Claro. Y todos la del humor. Claro, todos los delirios terminaron siendo desregulados, ahora pusieron trastorno destructivo. Es un paper neurológico. Sí, es neurobiológico. Sí. Pero digo, entonces, no todo desregulado es bipolar, que es un problema, ¿sí? Cada pibe con berrinche persistente, que es un trastorno de conducta, que es muy distinto a ser un bipolar. No sé si es mejor o peor, pero es distinto, ¿sí? Bueno, estos son los problemas que tenemos ahora, también con la medicación. Un poco lo que decía Julián. Nosotros el principio de beneficencia, los que trabajamos con chicos, ya lo adoptamos porque no es un disparate, ¿no? Darle al chico lo que le va a hacer mal, nadie se le ocurre. Aparte es ilegal, digamos, no solamente es ético, es ilegal. El principio de justicia es lo que decía Julián. Bueno, el Estado debería proveer iguales posibilidades para todos los tratamientos. Sabemos que no es así. Esto es tan loco, nosotros para internación de camas psiquiátricas a veces tenemos convenio con el ISALDE, la sala de 5 a 12, porque no hay. Y prefiero mandarlo ahí, sino algunas clínicas pureta que ofrecen el mismo servicio. No hay. Esto es un tema interesante. No, porque a veces uno parecería que está lleno de psiquiátricos, que florecen los psiquiátricos. La verdad es que cuando buscas una cama de internación, 12 para abajo no hay. De 12 para abajo no hay, está acá. 14 para abajo.
Acá se internan los que son de población propia. El Tobar, que es como entrar al subte a las 5 de la tarde, todo lo del país viene rebotando ahí. Adolescentes en el Alvear, alguno en el Álvarez hizo adolescente grande, pero chicos, que en Tobar o queda el ISAPE, por suerte. Propia o aguda de consumo espontáneo. Claro, sí. No derivación. No, derivación no. Pero nosotros tenemos para chicos una clínica en Quilmes. Y si no, otra que le decimos el infierno en Belgrano. Entonces ahí tratamos de recomendar a nadie. Claro, Porres. Si alguna vez alguien fue a Porres, una vez que entras ahí es. Claro, amo mi familia. Claro, digo, porque eso también es importante, que haya recursos. Y ahora el problema que tenemos es el tema de autonomía, donde ya no es ético, sino es ético-legal, ¿no? O sea, cada paciente debería firmar el consentimiento informado, si es menor de 18 y dentro de poquito de 16, aceptando o no el tratamiento. Y les aseguro que los psiquiatras vamos a tener un flor de rock and roll con los chicos de 16 años, decidiendo si aceptan o no el tratamiento, porque nos quedamos con la duda y con una decisión muy compleja, porque si uno piensa que tiene que tratar, debería dar parte al Consejo de los Derechos. Es bueno, ¿no? ¿Qué vamos a tener todos los adolescentes? Porque, digo, típico del adolescente, no va a querer medicarse. Nosotros nos trabajamos, nos esperamos, pero si hay una situación, por ejemplo, de intento de suicidio o de psicosis, la verdad, es muy complejo quedarte con el no del paciente porque es mi derecho, ¿no? Entonces, esta es una que se viene, que vamos a tener que trabajarla mucho. Nosotros ya estamos organizando para octubre un diálogo salud mental justicia, porque la verdad que vamos a tener que trabajar mucho en esto, si no, para el médico de guardia es muy estresante quedarse con un paciente que ve el riesgo y el paciente dice, no, tenés que interrumpir, no, me quedo acá. ¿Cómo me quedo acá? Me quedo en la guardia, sí, me quedo acá hasta que se me pase. O sea, y vos sabés que no es adecuado porque la guardia aparte es abierta, porque hay caja de ventilación, porque hay tubos de oxígeno. O sea, es como todo un ambiente de trabajo en lo que es la emergencia psiquiátrica que se viene novedoso, y que la verdad que nadie sabe cuál va a ser el rumbo que va a tomar porque nada, no hay, todo el mundo está arando en la arena, digamos, en este momento. ¿Ustedes quieren que vamos a algo más específico de medicación o seguimos con lo general? Me gustaría específico. Vamos a seguir. Perdón, nosotros también tenemos revocación del consentimiento informado, porque hay otorgamiento y tiene que haber revocación también, ¿sí? Nosotros que focalizamos en la revocación es el riesgo ligado a suspensión del medicamento, que teóricamente es válido mientras el juez reconozca que es verdad. Porque el problema que tenemos ahora, ya lo dijimos, el problema que tenemos ahora es que muchos jueces dicen el paciente no sabe lo que usted sabe. Caso Juan Castro. El paciente no sabe lo que usted sabe. Entonces, por más que firme, usted sigue siendo responsable, porque usted sabe más del riesgo que el paciente. Entonces ahí está muy bueno, pero hermano, si te pregunto me decís que no, después me decís que sí, pongámonos de acuerdo. Porque si el paciente tiene autonomía y se hace cargo, ¿o no? Esa es la pregunta del millón. Bueno, esto lo hablamos. Vamos a más específico. Una de las cosas específicas que ahora tenemos en lo que es medicación es ¿qué vamos a medicar? Porque nosotros sabemos que los fármacos nuevos, que son los fármacos de diseño, tienen target farmacológico, no es que tiramos tiro de escopeta. Si bien no son absolutamente puros, van a la serotonina, van a la dopamina, van a la noradrenalina, etc. Entonces, una de las
dificultades que se presentan es lo que les decía antes, si uno medica el diagnóstico, ¿sí?, o el target. Nosotros medicamos target. Target quiere decir, tengo este problema ahora esto es lo que voy a medicar, en un diagnóstico que hoy es este, pero que no sé si es el diagnóstico. Es un diagnóstico operativo. Digo porque a veces muchos se desgarran las vestiduras de cómo diagnosticar un niño, que está, sí, pero si un niño yo no lo diagnostico, yo no puedo operar una apendicitis si no diagnostiqué apendicitis. ¿Qué voy a operar? Me abro la panza como se siente, a ver adentro qué hay o qué no hay. Es un disparate. O sea, médicamente tenemos que tener un diagnóstico, sabiendo que es operativo y sabiendo que es transitorio. Entonces, esto nos va a definir a qué fármaco nos vamos. Y sabemos que la psicopatología tiene algunas líneas ligadas a los fármacos, ¿sí?, y fármacos ligados a la psicopatología. Por ejemplo, hoy día sabemos que el glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio, pero indómito. No hay fármacos todavía que lo puedan regular sensatamente. Hay algunos inhibidores que tienen más efectos adversos que beneficios. Se dice que la lamotrigina es el mejor regulador del glutamato, pero ustedes saben que en realidad son mecanismos multifactoriales, multiprocesos, multi, y no se sabe exactamente que incidan tanto sobre el glutamato. Se supone que sí. El otro es el GABA. ¿Qué incide sobre el GABA? Las benzodiazepinas. ¿En qué incide el GABA? En los procesos de sedación, ¿sí? O sea, en la ansiedad el GABA está desregulado. Por eso cuando uno toma una benzodiazepina rápidamente se regula, porque es un receptor rápido ligado a la ansiedad. Ahora, el otro problema que tiene que sea rápido es que todos los medicamentos, cuanto más rápido, más adictivos. Por eso las benzodiazepinas son adictivas, por el mecanismo de acción rápida. Nosotros cuando usamos otros medicamentos que se dicen que muchos sospechan que son adictivos, como el metilfenidato no es adictivo por la velocidad de toma oral. Si lo molemos y hacemos una anfetamina aspirada, ahí sí es adictivo, porque lo que influye es la curva de pico de absorción y no el fármaco en sí mismo. Entonces, esto es una de las complejidades. Si ustedes tienen pacientes adictos, van a ver que muchos ya saben que se muere el metilfenidato y transpiran. Sí, transpiran rápidamente. El metilfenidato en sí mismo no es adictivo por el mecanismo de absorción. Ahora, otras vías que se influyen farmacológicamente son las vías de dopamina. Las vías de dopamina tienen dos líneas importantes. Las ligadas a cognición, vía metilfenidato, que es un potente dopaminérgico a nivel de corteza prefrontal, de receptores D1 cognitivos por aumento de la dopamina por inhibidor del recaptador, más el efecto mimético que tienen todas las variantes anfetamínicas. Y por el otro lado, lo que nos interesa en la psicosis, que es la dopamina subcortical, que es el clásico mecanismo antipsicótico de alopidol, risperidona, todos los antipsicóticos. Así que fíjense que un neurotransmisor ahí lo vamos a inhibir o modificar de dos formas distintas, dependiendo del receptor, no del neurotransmisor. En realidad, lo que varía la acción es el receptor. También la serotonina vamos a poder influir a nivel de los antidepresivos IRS, que son los más modernos, porque modifican la serotonina, que tiene que ver con ansiedad y tiene que ver con depresión. Hay otros que no tienen modificación, no tienen mucha. Este es uno de los problemas que tenemos con la medicación, que cuando nosotros damos el fármaco tenemos que tener claro qué vamos a tocar, porque lo que nosotros vamos a modificar tiene que ver con los efectos terapéuticos y con los adversos, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo de la dopamina. Cuando nosotros usamos alopidol, ¿sí?, ahora cada tanto se usa porque tiene indicaciones imprecisas, tal vez no se usa
como se usaba antes que el remedio de la psicosis al opidón. Ahora hay mucho antes del opidón. Pero por ejemplo, cuando se usaba el opidón, ¿qué pasaba? Los pacientes se ponían con el síndrome neuroléptico, abúlicos, apáticos, indiferentes. Y eso era porque el mecanismo era tan masivo que inhibía no solo los dedos, sino los de uno. Entonces el paciente estaba con todo receptor D de todos los colores inhibido. Entonces no había, como decían en esa época, el paciente está un zombie. Así no sirve para nada. Es verdad, porque estaba catatónico. Los nuevos fármacos que van solamente al D2 liberan los D1. Entonces una persona con risperidona puede estudiar, puede trabajar, los chicos pueden ir a la escuela y no se altera la función cognitiva que estaría variada si uno toquetea con el fármaco que da el receptor D1. Vamos a pasar esto. Otra de las cuestiones que es importante cuando ven niños, ven las dosis, es que las dosis van a ver que hace un tiempo, hace mucho, se pensaba que uno tenía que ajustar la dosis a la superficie corporal. Hoy se sabe que no. Que los chicos son relativamente más metabolizadores que el adulto. ¿Por qué? Porque el tamaño y el funcionalismo hepático relativo al cuerpo es más amplio, entonces degradan más rápido, porque tienen más agua, tienen más grasa, y hay menor unión a proteínas. Entonces los fármacos prácticamente van a tener dosis muy parecidas a los del adulto. Esto genera que mucha gente se asuste, porque dice, pero ¿cómo le va a dar tantos miligramos si es lo que tomo yo? Puede ser. Una de las cuestiones a los fármacos es que en general hay más uso de fármacos, especialmente en chicos. Y esto es lo que les decía. Cuanto más chico, uno no sabe qué va a pasar a largo plazo con las disfunciones ligadas al neurodesarrollo. ¿Por qué se incrementa el psicofármaco en chicos más chicos? Básicamente porque hoy hubo validación de uso de psicofármacos. Por ejemplo, risperidona para autismos, ¿sí? En chicos. Más diagnósticos de autismo. Ahora, cuando uno ve paper de autismo, hay toneladas, por todos lados tenemos autistas. No hay lugar de trabajo de niños que no tengan chicos autistas, que tengan muchos. Los servicios de adultos ahora tienen chicos autistas, cosa que enloquecen porque antes, en la década del 80, los autistas no pasaban los 25, 30 años, ahora pueden llegar a 120 años, o sea, son inmortales, no se enferman, están cuidados, protegidos, bien alimentados, ya no comen tóxicos, es raro que sea accidentes, hay un montón de esquemas rehabilitatorios que los tienen autónomos, entonces viven mucho tiempo. Pero bueno, si viven mucho tiempo, tener mucho cuidado con lo que vamos a dejar al psiquiatra de adultos cuando el chico tenga 20 o 30 años, porque tampoco podemos dejarlo en fallo hepático ni solamente clozapina con clozapina, más clozapina como único fármaco útil. Les muestro unas cosas así de farmacología en general. Nosotros tenemos en el servicio, que es un servicio de mediana a alta complejidad, porque tenemos camas de internación también, más o menos un 16% de chicos medicados. Es bastante decente, digamos, como cifra para un servicio general. Lo cual nos da de población pediátrica medicados por psiquiatras el 0.12%. O sea, esta epidemia de medicar chicos no es tanto, por lo menos desde los psiquiatras. También, como tenemos historia clínica electrónica, encontramos los no psiquiatras que medican, ¿no? Que son bastantes. Que este es un punto central. ¿A quién utiliza los psicofármacos? Ustedes saben que la mayor cantidad de benzodiazepinas la indican clínicos y cardiólogos. Y las benzodiazepinas son medicamentos adorables hasta que se vuelven adictivos o la persona empieza a tener problemas por la medicación crónica. En ese momento teníamos 264 pacientes medicados, más o menos fíjense en la tasa
varió un poco año a año. La población más medicada era de 6 a 10 años y de más de 14, en general varones. Ustedes saben que en todo lo que es patología externalizante del perfil agresivo, los varones son los más complejos y lo que es internalizante, las chicas, ¿sí? Salvo en algunas cuestiones. Por ejemplo, nosotros tenemos más intentos de suicidio y más autolesiones en chicas que en varones. Pero coincide con la estadística. Sí, ahí vino. Y fíjense los fármacos que estamos usando: risperidona, sertralina, metilfenidato, valproato, atomoxetina. Atomoxetina hoy es el 2%, ¿no? Atomoxetina mostró ser un fármaco con una mala compliance terapéutica. ¿Eh? Es caro. Todos son caros. Todos son caros, pero básicamente nosotros es el fármaco, ahora creo que tengo alguna afirmación, es el fármaco que más adversos tuvimos. Entonces nos restringimos a autistas con ansiedad, que andan muy bien, y a déficit de atención con ansiedad o depresión, que también son los que mejoran. El resto no lo usamos de primera línea ni loco. Ahora un poco para ver por qué utilizamos esto. Fíjense también las edades de aval de los fármacos. Risperidona es de 5, sertralina es de 6, metilfenidato es de 6, valproato es de 10, atomoxetina es de 6. ¿Y en qué diagnósticos usamos esto? Nosotros tenemos, fíjense, una gran masa de trastornos de conducta disruptivos. No necesariamente ADD, ¿sí? ADD tenemos este 13%, algunos bipolares, ansiedad de depresión mucho, y un tutti frutti entre un tercio. Pero digo, el trastorno de conducta es lo más común que tenemos como patología. Y el trastorno de conducta, el problema que tiene es que atrás pueden haber varias cosas. Y donde nosotros tenemos la pata más flaca que hacemos infanto juvenil es en personalidad. Porque con esto de que todavía no desarrolló la personalidad, llegamos cuando es un psicópata con medalla de oro. Entonces, nosotros en algún momento empezamos a ver que hay cristalizaciones de personalidad que ya van yendo, o sea, trastornos de conducta de perfil psicopático, y tenemos una inmensa cantidad de pacientes de perfil narcisista mal neurotizado, y que los vamos viendo, y ahora estamos buscando así hacer algunos como metro patrón, ¿no? Para seguirlo, y mal neurotizados, siguen mal neurotizados y son estructuras narcisistas que después lo que les pasa es que no tienen compliance para tolerar las angustias de la vida, los procesos, el desarrollo, lo que es el avatar de la amistad, los estímulos. Entonces joroban con las sustancias y quedan adictos y no pueden despegarse, se ponen impulsivos. Nosotros hemos tenido una chica que incluso vino acá alguna vez, y ahora la sigue adulto, o sea, que el primer coma alcohólico le encontraron un tampón con vodka en Fernández. Digo, no estoy hablando de que una borracherita, o sea, y una piba que hizo una escalada donde ni ella ni la madre reconocían el problema del alcohol. Tuvo 3 o 4 comas alcohólicos esta chica, hasta que terminó internada compulsivamente porque no había para protección de ella, porque la madre decía, no, a mí me dicen que mi hija es borracha, es una barbaridad, ¿cómo me dicen esto? ¿No? Digo, y la piba, de vuelta, neurotización cero, un estado de un perfil narcisista, porque ni siquiera era psicopático, y no entendía nada, no pensaba, no reflexionaba, ¿no? Esas cosas, patologías mal neurotizadas. Ahora, creo que en infanto nos debemos como una cosa de trabajo sobre personalidad, porque la verdad que eso tiñe severamente lo que es la psicopatología. Una cosa es un pasivo esquizofrénico, otra cosa es un psicopático esquizofrénico. Y la verdad que cuando terminan o empiezan a nivel de la adolescencia, ya empezás a darle el color a la personalidad, y eso te transforma
dramáticamente los tratamientos. Pero bueno, creo que ahí estamos llegando tarde todavía, ¿no? Como que ahí estamos medio... Entonces, en estos diagnósticos, ¿qué es lo que medicamos en general? Medicamos agresividad, por eso tanta risperidona. Porque la risperidona es el mejor antiagresivo y es como el que más manejable en cuanto a poner y sacar. ¿Por qué? Porque los antipsicóticos, si bien esta generación de nuevos antipsicóticos, la segunda, son antipsicóticos, son buenos antiagresivos, tienen efecto rápido. Entonces, en cuestiones agresivas, inespecíficas, incluso hasta en trastorno de conducta, terminan siendo la indicación, pero no por psicóticos, por agresivos. Entonces, a veces se confunde que un paciente medicado con risperidona porque por psicótico, no está por psicótico, está por agresivo. O un trastorno de tipo panicoso medicado con sertralina, y se está medicado por deprimido, no, está medicado por la acción antipanicosa que tiene el inhibidor de recaptación de serotonina. Bueno, otras cosas que se medican son dispersión, ahí es donde van los mejoradores atencionales, lo ligado a la ansiedad, que en general va con IRS, impulsividad, que depende, porque nosotros usamos mucho valproato, y las conductas desorganizadas, que en general son psicóticos, como tenemos mucha primera infancia y mucho chico con trastorno del desarrollo temprano, muchos psicóticos. Tenemos incluso, al tener una neonatología tan desarrollada, con prematuros tan chiquititos, tenemos chicos tan complicados cuando empiezan a tener 4 o 5, porque empezamos a ver las secuelas de los 500 gramos. Porque cuando el chico de 500 gramos sale y va a la casa, todos se felicitan, se abrazan, aplauden. Cuando a los 3 años no habló, o solo mira la lamparita y empieza a girar y empieza a tirarse arriba del perro y dormir con el perro, y empiezan a decir, ¡ay, qué chico, qué raro! Y nadie le avisó. En general dijeron que bueno, la prematurez tiene más riesgos, o resulta que va al colegio y no aprende a diferenciar el 1 de la A. Entonces tenemos mucha población de los chicos que fueron problemas periparto por prematurez extrema y que se van detectando en un programa de seguimiento que hay con salud mental y NEO. Entonces ahí muchos van pasando con problemas que son, diría, como más complejos, ¿no? Porque son trastornos del neurodesarrollo, no autistas tal vez, pero sí ligados a prematurez. Una cuestión interesante con los adversos que encontramos es que el 60% no tuvo adversos y el 40% sí. En general es bastante aceptable esto, y uno de los temas por los que tenemos pocos adversos es porque usamos titulaciones lentas, salvo infecciones, ¿no? Pero en general usamos titulación lenta. Eso es lo que más protege contra los efectos adversos. Y fíjense que los adversos son aumento de peso, irritabilidad, agitación, casi todos con atomoxetina, en un par por IRS, somnolencia, aumento del apetito, sedación, cefalea, nada extraño. Cuando ya vamos por fármaco, fíjense, con la risperidona tuvimos muy buena aceptación. Después hay otro gráfico que van a ver que es significativo, que cuanto más chicos, más adversos hay. Contrario a lo que uno suele pensar que la risperidona en chicos tiene mejor compliance, no es tan así cuando uno lo mira fino. Y obviamente con risperidona el problema más grande es aumento de peso y aumento del apetito. Lamentablemente es el problema que más tenemos. Con sertralina, fíjense, mejor adaptación todavía, casi el 80% sin efectos adversos, pero algunos agitados e irritables. En general son chicos que tenían algún clúster ligado a la bipolaridad, que se empezó a mover un poquitito ahí. Tal vez no lo sabremos porque ninguno terminó de ponerse manía, porque tampoco seguimos con la medicación. No hay que ver a largo plazo, los tenemos identificados. Habrá que ver a 18, 20, si switchean o no. Tratamos de nosotros no switcharlos, por lo menos. Con metilfenidato, fíjense, tenemos muy pocos problemas, 80% también de compliance, y en apetencia, tics y otros. Y quiero ir al tema de los tics, porque
todos los papers dicen que no, que los tics. Nosotros tenemos tics. La verdad, pibes que venían sin tics y después tuvieron tics. Y digo, si está lleno de papers que dicen que hay tics, por más que empiecen a decir que el metaanálisis dice que no es significativo, cuando tenés el problema de tics es un problema. Primero porque es muy disfuncional para el chico, segundo porque estás pensando en esa vía dopaminérgica que estás metiendo de mano, y después no sabés si el chico es un Tourette o no, o si son tics farmacológicos. Si es TDAH con Tourette tenés un problema, porque son de evolución muy compleja, muy difícil. Si son tics que generaste farmacológicamente y el chico, la verdad que encima, que está medicado, que está con el tratamiento, que está con la psicopedagogia, encima con tics, y encima, digo, vieron que los chicos ADD muchas veces son objeto de burla, son víctimas de, che, tiré el pizarro, tiré el borrador. Vos otra vez haciendo lío, no, pero me dijeron, no, ¿qué te dijeron? Digo, son chicos complejos en ese sentido, encima con tics, digo, la verdad que no es. Pero digo, nosotros encontramos tics, y la verdad, por más que. Ustedes saben, cuando uno ve los artículos, nadie come vidrio, entonces muchos artículos están hechos en base a la mejor población, a la mejor maquillada. Entonces, eso es una cosa que no siempre aparece en todos los estudios, que es el nivel de gravedad de los pacientes que están evaluando para decir que el fármaco sirve o no sirve. Entonces, esos son los problemas que a veces hay con los artículos. Pero bueno, nosotros tics encontramos. Por más que a los laboratorios no les guste. Con el valproato también tuvimos buena adaptación y lo que encontramos fue plaquetopenia. Nos preocupó porque enganchamos varios casos de plaquetopenia. Más que aumento de peso, también nos aumentaron las enzimas pancreáticas, obviamente. Las hepáticas, pero la plaquetopenia, nada, laboratorio, no es opinable, es un valor chequeado. Pero en general no tuvimos gran problema. En general casi la mitad de los que tuvieron adversos lo toleró y muy poquitos, algunos suspendieron y algunos suspendieron. Ahora, este es un problema que tenemos. ¿Usamos un fármaco o más de uno? Este es un problema. En patología grave, por lo menos, es el problema que tenemos en chicos especialmente. Porque ya digo, cuando llega el de adultos, bueno, vamos a usar quemamos, vamos a usar quemamos. O sea, ya te llega el psiquiatra de adultos con 5 o 6 fármacos quemados, tampoco es mago, ¿viste? Uno tiene que ser conservador en este sentido y tratar de utilizar fármacos o rotarlos de manera que uno proteja al chico y proteja al organismo en cuanto a la acción del fármaco. Entonces, este es un problema que tenemos. Pero también es el sesgo de los pacientes más graves que tenemos. Y es un problema de los fármacos. Hay fármacos que no sirven para muchas cosas. Entonces, tal vez tenés un chico con mucha impulsividad, tenés que dar antipsicótico con valproato. Bueno, uno tiene que ver en ese momento riesgo-beneficio, qué es lo que conviene, y obviamente si usa polifarmacia, tratar de usar el menor tiempo posible. Pero fíjense, esto es lo que les decía, risperidona. Chicos graves suspendieron mucho más cuanto más chicos eran. Con un fármaco, 40%, 25%. Y cuanto más pusimos, más suspendieron. Y obviamente, en chicos más grandes, digo, la polifarmacia no es solamente el problema de largo plazo, también es el problema de corto plazo. O sea, es así que aumenta el riesgo de efectos adversos. Esto me pareció realmente importante, como que uno lo tiene. Y fíjense la cantidad de efectos adversos en relación a la edad, cómo va decreciendo a medida que el chico crece. O sea que esto de que los chicos tienen mejor compliance a los psicofármacos, tomémoslo con mucha pinza, ¿no? ¿Por qué? Porque estos fármacos de diseño generaron como una especie de fantasía e inocuidad. De hecho, si uno ve los prospectos, pues prácticamente dice, tómelo por su salud, ¿no? O sea,
no tiene efectos, no tiene interacciones, no pasa nada, mejora el ánimo, como si fuera solamente una acción puntual y quirúrgica sobre un lugar. Y la verdad que no es así. Entonces, esto también es interesante. Los efectos adversos, fíjense cómo van bajando en función de la edad. O sea, los chicos con los fármacos hay que tener mucho cuidado. Si hace falta, pero uno nunca, y esta es otra discusión, si uno mantiene una idea de psicofármaco, tipo, empezás, el día que terminás, o si uno realmente en algún momento va a intentar bajar el psicofármaco. Soy partidario siempre de bajar. Muchos no, muchos psiquiatras infantiles dicen que no. Pero, digamos, si es un protocolo de depresión, bueno, hacemos los 6, 8 meses y bajamos. Y vemos. Porque como lo trabajamos terapéuticamente, como trabajamos con la familia, como trabajamos con el medio social, como trabajamos con la inserción escolar, vemos qué pasa. Obviamente, si es un psicótico productivo, tenemos más cuidado, pero otros chicos, la verdad que siempre vale la pena, incluso con los déficits de atención, que algunos dicen de dar vacaciones, otros dicen que no, en algún momento hay que buscar que el chico funcione sin metilfenidato. ¿Por qué? Primero porque por un concepto de que el chico debería funcionar sin fármacos. Primer concepto para su vida adulta, digamos, ¿no? Que el chico no se acostumbre a crecer dependiendo de una pastilla, porque después va a ser otra pastilla, para el dolor. Segundo es que los adolescentes que rápidamente aprenden el manejo del psicofármaco, lo manipulan. Si bien no es adictivo, es de abuso. Viene la época de los exámenes, tomo más. Viene la época de las fiestas, tomo para no dormirme. Tengo que hacer un viaje en ruta, tomo más. Ustedes vieron que los americanos promueven que el chico que conduce a DD tome metilfenidato para evitar accidentes. Yo qué sé, hay que conocer muy bien al chico y a la familia para definirlo, pero digo, en general lo que hacen es nada, tomar una cerveza y para no dormirse se toman metilfenidato. Entonces ahí estamos en un problema, ¿sí? O sea, si uno pudo llegar y sacar, la verdad que vale la pena. Si no, bueno, tratará de utilizar todas las técnicas de seguimiento terapéutico para evitar que haya usos abusivos. Pero yo pienso que siempre hay que dejar una ventana sin el fármaco y ver qué pasa con el chico. De vuelta, en la luz de que lo que va a cambiar no es la terapia. El fármaco lo que va a hacer es disminuir el cortejo sintomático, hacerlo más convivible, bajar sufrimientos que el chico lo ponen aislado, inoperante o que no sale de la casa, mientras se trabaja el cambio interno con todos los recursos terapéuticos. Pero creo que ese es el punto donde uno tiene que decir, bueno, veamos hasta dónde va el cambio, porque hay cambios de neurodesarrollo, cambios de estructura social, cambios familiares, a favor o en contra, pero veremos cómo funciona a largo plazo. Pero bueno, de todos modos esto no es algo muy cerrado, no es todo tema de discusión. Pero bueno, estos efectos adversos en función de la edad, fíjense que los chicos más grandes tienen menos efectos adversos que los más chicos, ¿no? Prácticamente es toda la misma escala, o sea, hay que ser prudentes. Bueno, nada más o menos esto es como, ya digo, un montón de disparadores. Ahora me gustaría que pregunten, opinen, digan. Una pregunta, yo en realidad sobre fármacos no tengo casi nada de idea, ¿no? Pero con esto de, digamos, más de dar más de un fármaco, igualmente hay algunos, puede ser que sea como necesario, digamos, combinarlo, por ejemplo, si se ha escuchado sertralina con algo más. A veces sí. En esos casos sí. A digamos. veces sí. Por ejemplo, ustedes saben que, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo tiene ideas obsesivas, temor a contagiarse, y actos compulsivos. Andar con barbijo, limpiar todo, yo qué sé. Ahora, no todos los TOC son muy neuróticos. Algunos tienen
costumbres un poquito más extrañas. Le llaman psicotoc o toc artepolo psicótico. Nosotros nos trajeron un toc que lo que hacía era juntar en un placar frasquitos con pis. No es lo mismo que limpiar la mesada 3 veces por día. El chico muy raro. Y ese chico se medicó con sertralina y una dosis baja de... En realidad fue al revés. Primero le pusimos un antipsicótico y vino a las 2 semanas y le pusimos sertralina. Y anduvo bien. Pero bueno. O chicos con trastornos depresivos con autolesión, Claro, autolesión, ¿no? claro. Donde uno tiene que frenar el impulso, porque hay que frenar el impulso, pone en riesgo su salud o su vida, pero además hay que tratar la depresión que Pero acompaña. es más que nada por Y que uno no puede ir los directamente a... diagnósticos más que por el medicamento en sí, Claro, porque el los fármaco en sí que necesite regularse en otra cosa. Porque los remedios regulan una parte. Entonces, por ejemplo, un caso como depresión y autoagresión. Y el antidepresivo regula más la autoagresión. Y a veces, es más, el principio es irritante, con lo cual tenés más riesgo. Sobre todo el mundo. Claro. Fluoxetin, por ejemplo, la fluoxetina, Está casi contraindicada. claro, efectivamente. Entonces, tal vez tenés que usar algún mejorador de la impulsividad. Y a veces usan valproato, a veces usan antipsicóticos, claro, risperidona, quetiapina. De hecho, por ejemplo, para la crisis bipolar, el esquema es quetiapina valcote. Es como el esquema básico. ¿Por qué? Porque parás la manía, pero parás también la megalomanía. Que no, la manía en estado exultante, hipermotor, pero también la parte delirante, digamos, megalómana, para mejor con la quetiapina. Y cuando son sinérgicos, y muchas veces tenés que usar los dos. Y en los casos esos de los que hablaste, nada más trastorno narcisista o trastorno límite de la personalidad, donde por ahí el síntoma predominante es la marcada impulsividad y es algo más bien crónico también, ¿no? Y que generalmente viene acompañado de familias muy poco continentes, negadoras. En esos casos, ¿prefieren medicar o no, digamos? Si son Depende, o sea, tratamos de medicarlos cuando los conocemos bien. Está bien. A no ser que haya un riesgo de autocortes muy severo. A ver, una cosa es la chica que se cortó así con la cuchara y otra cosa es la que se cortó así con el tramontina. Si viene con un alto riesgo y si los medicamos con antipsicóticos. Después vemos. Pero igual son los pacientes como el adulto, ¿no? Que peor andan con la medicación porque son los que no tiene mucho tampoco respuesta. responden regularmente porque si vos los medicás para que anden en la calle, cualquier situación de cambio, hizo paro el 60, puede ser una crisis, con el novio a las 3 de la tarde, a las 3 de la mañana, es otra crisis. Es tan lábil la cantidad de factores que lo pueden desestabilizar que no la puedes dejar copada. Pero son los pacientes que peor andan en cuanto a medicación. Más cuando son chicos. Son chicos. Yo pensaba cómo se podría evaluar el efecto en el neurodesarrollo de los psicofármacos cuando también, bueno, por un lado son neuroprotectores, por otro lado interfieren en el desarrollo normal, al alterar la apoptosis celular, por ejemplo. Claro. ¿Cómo se podría Y eso hoy día no hay una cosa que sea segura, porque en realidad son un montón de procesos silentes en definitiva. Y yo una vez esto una vez lo pronto se le hice a CIA. Y se rió y me dijo, vos usas los remedios. Pues hablamos. Claro, no, porque, digamos, porque lo difícil de esto es la ecuación riesgo-beneficio. Porque nosotros tenemos riesgos que son claros, pero otros son intangibles. Por ejemplo, yo no sé cuál es el riesgo de largo plazo sobre el efecto sexual que tienen los CIRS en un chico que estuvo medicado años y años. Algunos les hace bárbaro y otros están llorando por las paredes que no pueden tener orgasmos. Y no sabemos por qué es.
Y lo sacamos, claro, y entonces está deprimido. Y le dije, entonces, ¿cómo sabes? O sea, no es fácil la respuesta. Por eso, pero igual yo por eso creo que cada tanto uno debería ver qué pasa con el paciente en condiciones estables, ¿no? Claro. Pero la en estabilidad base a- sería, bueno, tratar de sacar y ver qué hace. Yo ahora me pasó con un paciente que lo vi esporádicamente, ahora tiene 15 años, un chico con déficit de atención, machazo, medicado con metilfenidato, con Concerta, la acción prolongada, que andaba bien en el colegio y la verdad que era causa-efecto. Y a mí el año pasado me empezó a dejar de gustar, como tenía algunas cosas de irritabilidad, un poquito más paranoide, y nadie se lo quería sacar, ni el pibe ni los padres. Finalmente este año de a poquito fui yendo para atrás. Por más que el metilfenidato teóricamente vos lo sacás, le diste 72, le diste hoy, a las 4:12 horas no tuvo más efecto y no pasa nada. Y la verdad que no es tan así. No es tan así. Entonces le fui bajando de a poco, porque no es tan así y por un efecto de desacostumbramiento mental, digamos. O sea, porque la compliance psicológica también es importante. Vos no le podés sacar de 10 a 0 en un día. Porque la verdad, el paciente lo va a sentir, se va a poner obsesivo, va a ver los efectos. Bueno, bajamos, llegamos al metilfenidato de 10 a 5, a 100. La primera semana no puede ver en la cabeza, que esto, que lo otro. Hoy lleva 2 o 3 meses ya sin metilfenidato y perfecto. O sea, no está ni mejor ni peor estudiante. Es un adolescente guarro, insoportable como cualquier adolescente, y estudia tan poco como cuando estaba medicado con metilfenidato. Entonces, conclusión, hoy los padres dicen, tenías razón, ¿eh? Sí, pero ¿y si no nos hubiéramos animado? Tal vez no, hay otros que haces eso y le va para atrás y tenés que volver sobre tus pasos y seguís, bueno, no, porque uno siempre lo trata de hacer más con el paciente privado, lo haces como con un nivel de acuerdo más alto que el paciente hospitalario. El paciente hospitalario a veces es golondrina, acá con la adolescencia pasa mucho el paciente golondrina, y nosotros en el hospital, al ser un hospital de obra social que tiene su prepago, tenemos clientes, no tenemos pacientes. Entonces tenemos el otro problema que ahí está expresado, que era el paciente que viene a consumir salud porque la paga. Entonces la maestra me dijo que el chico es un desajustado. Qué desgraciada la maestra. Y resulta que no hay paciente, porque la gente no se hace cargo, ni el chico, ni la madre, ni el padre, que el chico le pueda, no digo que le pasa, que le pueda pasar algo. Entonces trabajás con clientes. Y si trabajas con clientes, y bueno, doctor, no me lo resuelve. Es como cuando vas al chapista, macho, sigue abollado. Sí, va a seguir abollado. Sí. Claro. Entonces, la gente, el problema que nos da es que, primero que nos vuelve locos con los horarios y los turnos y demás, pero aparte que no se hace cargo. Entonces, si uno no se hace cargo de su tratamiento, o del tratamiento de su hijo, y remasa el dulce de leche. Entonces, todas las acciones que vos puedas tener y nunca estás seguro de cuál es el resultado final. En cambio, en privado, como la gente va porque decide ir y tiene un poquito más de, aunque sea por pagar, como dice la psicoanalista, tiene más conciencia, por lo menos puedes hacer acuerdos más razonables. Pero de golpe te encontrás con esto, que un chico le suspendiste y a mí muchas veces me pasa que le suspendo. Yo qué sé, tal vez pasaron años y no volvemos a usar fármacos. Yo ahora estoy con un paciente psicótico de un perfil esquizofreniforme, ¿no? Tenía esquizofrenia, primer brote a los 14, gravísimo, con neuroléptico maligno, que encima hizo una encefalopatía a la izquierda, a la derecha, perdón. Salió pésimo el tipo, ¿verdad? Salió pésimo, emocional, con síntomas negativos, espástico del lado izquierdo. Hicieron luria, le dijeron, no, este pibe no va a poder aprender ni la tabla del 4, porque estaban segundo año del colegio.
recupera, pierde un año, termina quinto año. Asintomático, mejoró la espasticidad, aprendió, dio el ingreso a una facultad para hacer periodismo y ya tenía unos 5 años de antipsicótico, por norma que correspondería. Primer brote, 5 años sin síntomas, bajamos. A los 50 días empieza a moverse suspicaz. A los 60 días paranoide. Otra vez cambié de antipsicótico, de olanzapina a risperidona, enderezó. ¿Y ahora? Eso. No se lo toco más. Bueno, ahora este pibe tiene 34 años. Asintomático desde el brote de los 19. Y él me pidió, con acuerdo de la familia, de la pareja, bajarlo. Llevamos un año sin antipsicótico. ¿Sí? Si me preguntan si estoy tranquilo, no estoy tranquilo. Estoy tranquilo porque sé que tiene buena contención familiar y que el chico está trabajando y tiene una vida organizada, tiene sus pelucitas, digamos, pero es un tipo que vive normalmente. Ahora... ¿Fue padre? No. ¿Eh? Padre no. No fue y no la ve la paternidad. No la ve. Tuvo pareja, ahora no tiene. Pero digo, no sabemos, la verdad no sabemos. Ahora, tiene un buen nivel de alarma él y la familia. Entonces, lo subo cuando vemos el antipsicótico. Ahora, la pregunta del millón es, supongamos que este paciente está 5 años sin antipsicóticos y en 5 años su dedo subcortical vuelve a ponerse disco. ¿Cuánto valen esos 5 años sin antipsicóticos? A nivel biológico, digo, ¿no? Digo, para mí vale mucho, porque son 5 años de donde los receptores se reciclan, hay cambios biológicos de recuperación celular, de reparación. Fluyó su naturaleza, después veremos. Ahora, no siempre se puede hacer esto, a veces hay pacientes que están permanentemente productivos y no hay forma de sacar el antipsicótico. Ahora, en chicos, siempre si uno puede, bueno, entonces ahora un agradecimiento y 2 reflexiones. El agradecimiento por la charla fue excelente y excedió lo que esperaba, ¿no? Más que psicofarmacología, fue toda una presentación de la posición de la psiquiatría a la luz de la historia y los avances actuales. Así que muchas gracias. Me dejó ganas de ver lo que no pudimos ver por tiempo. Se veía, sí, el pasado se veía que había mucho más. Así que bueno, por eso un compromiso para el año que viene. El año que viene a ser una parte de esto que es para otra edad. Y con las reflexiones que tienen que ver con tu charla también, la primera es rescatar esta cuestión de la posición del psiquiatra, llamando atención primaria en una fase secundaria, ¿sí? de prevención, sino en la prevención primaria, ¿no? O sea, el psiquiatra parado al lado de los efectores de control de salud para provocar las mejores medidas, digamos, de protección para la salud mental. Y eso ya no es evitar que un paciente ya enfermo no empeore, sino lograr las mejores condiciones de salud mental, ¿sí? Con lo que se sabe hoy, tanto en el desarrollo como la influencia del ambiente, o sea, de genética en sí, ¿no? Sí. Y la segunda, esta cuestión que tiene que ver con lo que se hablaba recién, y es nuestra posición cuando los diagnósticos, ¿no? Nosotros compartimos la pediatría, hay más cosas que se curan, ¿no? O sea, los antibióticos curan. Sí, han curado un montón de curan cosas. neumonías, curan peritonitis, pero nuestra posición de diagnóstico es un diagnóstico de trastornos psicológicos, ¿no? O sea, que lo que nosotros hacemos es diagnosticar un conjunto de síntomas y signos que
digamos, se comparten, ¿sí? Y que se van determinando en trastornos por el cuadro y por lo tanto, y esto me remitía a esta cuestión pediátrica, ¿no? La medicación que usamos es medicación sintomática, ¿sí? Y hay que recordarlo como eso, como una medicación sintomática que se va a adecuar a lo que el paciente esté presentando, más allá de cómo después lo podamos clasificar en una u otra, y que por lo tanto con medicación sintomática sí uno puede mejorar y después aliviar, proveer, claro, sí, aliviar, sí, favorecer el paciente y proveer después al retiro estaría excelente. Así que, sí. Un comentario que decís esto del trastorno. sí. Yo creo que independientemente de que hay cosas del DSM que a mí me gustan, otras que no me gustan, yo lamento profundamente la palabra trastorno. Es un espanto, es un espanto. Es un problema que tenemos ahí. Es un espanto. Yo lamento que no hayan usado. A mí me gusta más, como pediatra, me gusta más síndrome. Claro. Es más claro, me parece, el síndrome que no le pusiste la etiqueta y que es más flexible y te deja jugar un poquito más con la variabilidad de las personas. Porque vieron que la gente no lee el DSM, entonces viene y siempre le sobra o le falta para codificar. Y creo que un problema que ha tenido la psiquiatría en general es manualizar todo en base al DSM. Y esto me parece espantoso, porque la psiquiatría no es DSM, la psiquiatría es clínica psiquiátrica y se generó toda una camada de gente que va a leer con el DSM y en realidad se pierde semiología, se pierde la variación, se pierde la sutileza. Leer un libro como el de Julia Guerra, que tal vez hoy día parece un plomo, el tipo tenía una descripción sintomática de las cosas. Las llames como las llames. Y hoy día no hay más descripciones sintomáticas. Es a tal edad, tal frecuencia, presenta tal criterio. Pum, pum, pum. O sea, creo que la palabra trastorno en eso es muy desgraciada, porque un síndrome sería una palabra más flexible y de hecho para chicos sería más importante porque no cristalizó todavía lo que es el adulto que va a venir. Entonces nos hubiera dejado un poquito más de aire con respecto a la plasticidad de los diagnósticos, que si no nos encajonan y a veces negativamente, ¿no? Sí, la guerra también tiene como más también desarrollo sano, la parte también neurológica, epilepsia. Ahora el psiquiatra es como que eso no lo ve. Bueno, nosotros sí le seguimos dando. Nosotros tenemos todo un módulo de desarrollo normal muy fuerte, con observación de lactantes, inclusive en la carrera, porque nos parece muy importante. Si no sabes lo normal, no podés saber lo patológico. O sea, sí podés saberlo, pero lo tenés punto de referencia. lo que vas a ver es, aparte, si vos sabés lo normal y vas a un consultorio con un pediatra, vas a ver un chico de 8 meses y le vas a decir, che, ojo, mira que el vínculo con esta señora, fíjate que te lo tiró a la balanza de 10 centímetros, el chico cayó así como una mortadela arriba de la balanza, fíjate que no lo mira, fíjate que el chico no balbucea, fíjate que no sonrió, fíjate que sucio que está. Digo, empezás a ver otras cosas que, nada, tal vez en la velocidad, yo lamento a los pediatras, sé cómo laburan, en ese campo este hospital tiene mucha historia. Claro. O sea, desde la psiquiatría dinámica, desde el psicoanálisis y de la interacción interdisciplinaria, que es lo que estaba hablando antes, ¿no? La función interdisciplinaria entre la salud mental y la pediatría, en nuestro caso, ¿no? Y este hospital tiene historia de haber favorecido eso con Aurora Pérez, con Roberta Iliata, con San Antonio mismo, con Escardó. Hoy se perdió. ¿Sí? Y sí, hoy es un esfuerzo de revivirlo. Pero me parece que para el pediatra y para la gente, no solo para el psiquiatra, para el que hace salud mental es central. Estás viendo los primeros momentos de la vida del chico y de la familia y los vínculos y lo ves de la forma más natural e ingenua, que es un consultorio de niños sanos. Durante el primer año, que es cuando el chico consulta, después saben que cada vez se espacía más y los escolares vienen si están enfermos o control anual porque te lo piden en la escuela. Entonces me parece que es valiosísimo ese trabajo en salud de niños sanos. Totalmente. Yo creo que en algún momento se tiene que parar un poco la pelota. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer el tema es amplio,